Sintonizan Canal Sur Radio en Sevilla. El llamador. Señoras, señores, buenas noches. El tiempo de glorias ha comenzado. Esta noche se ha presentado en el Consejo el cartel que anuncia las procesiones fundamentalmente marianas de aquí a diciembre. La imagen elegida por el pintor es la Virgen de la Salud de San Isidoro. En el Consejo, Paco Tamayo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. La capilla de Santa María de Jesús ha acogido este miércoles la presentación del cartel de las glorias de Sevilla 2026, obra del joven malagueño de Campillos, Rafael Muñoz Granados. Enseguida contamos todos los detalles del cartel de esta época tan bonita que comienza ya en Sevilla. Escucharemos a Óscar Puente, el ministro de Transportes, decir en el Senado que el PP está privatizando la Semana Santa de Sevilla por lo de las vallas que delimitan la carrera oficial. Y oído esto, Juanmi Vega. Buenas noches, Fran. Un candidato de la Esperanza de Triana, Feliciano Fernández, propone derogar el reglamento de costaleros que obliga a dejar la cuadrilla a los 50 años. Hoy vamos solamente con Saumerio, porque como estamos a mitad de semana, no sé, pega, ¿no? Manolo, buenas noches. Buenas noches. Un año más. Ciriazo. Ciriazo, eso. Ciriazo más bien. Ciriazo más bien. Que no pega Saumerio, decía. A determinados agentes vigilantes privados de la carrera oficial. Ellos obedecen, obviamente, eso da fe de su profesionalidad. Pero impedir la entrada en la campana de un civil que estaba empujando un carrito de un nazareno del Buen Fin, al final esta persona cogió una acreditación de médico y pudo seguir empujando el carro. Y el otro ciriazo es a los y las Boys Scouts que acampan a sus anchas ya en cualquier sitio por el que pasan cofradías. El uniforme y el kit de este año ha sido sudadera y vaqueros anchos, bolsa de papas fritas de 1 kilo en una mano y en la otra bolsa con bocadillo de un fiambre por determinar todavía. Y así a tumbarse en la calle 4 horas para ver miles de nazarenos y 2 pasos. La marcha invitada es esta nueva versión de Margot que interpreta la banda de Tejera. Es un arreglo de Antonio Domínguez que acerca más la obra a la versión original y orquestal de Turina y la aleja un poco de la marcha procesional. Son otras Montserrat en Molviedro con Tejera en el recuerdo permanente de María del Mar Tristán. Pese a todo, el paso de la Virgen de Montserrat y en ese momento, en la vuelta de Castelar a Molviedro, fue una de las maravillas de esta Semana Santa. Fran López de Paz en El Llamador. ¿Otra vez la misma corbata de todos los años? Este año estrena. En La Túa Corbata encontrarás más de 100 diseños únicos de corbatas desde 25 euros. Descubre además su colección de pañuelos de Semana Santa y feria con esencia andaluza. Compra en latuacorbata.com con envío en 24 horas o visita La Túa Corbata en República Argentina 38. La Túa Corbata viste la tradición. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces. El llamador. Las 11:04. La política por lo general siempre ha intentado dejar a un lado el uso de la Semana Santa como elemento de confrontación. Pero en estos tiempos ya se sabe que se utiliza todo para todo. Todo vale. Hasta que un ministro asuma como cierto un bulo extendido en las redes sociales según el cual en Sevilla y en Málaga la Semana Santa la está privatizando el PP con sillas de pago y pantallas para evitar que el público vea los pasos y los tronos. Algo
que es mentira. Las pantallas que se ponen en Sevilla son para evitar que una concentración de personas bloquee los pasillos de seguridad que prevé la legislación para este tipo de actos. En Málaga todo el mundo puede ponerse tras las sillas para ver los tronos y en Sevilla no, por la configuración de la carrera oficial. Pues el ministro de Óscar Puente, el ministro de Transporte, que es cofrade, dice: en el Senado se hizo eco de este bulo para atizarle al alcalde de Carmona y senador del PP, Juan Ávila. Mire, le voy a decir una cosa, como cofrade y vallesoletano que soy, no sé si la mejor manera de defender la religión es privatizar el espacio público para que la ciudadanía de Málaga o la de Sevilla no pueda disfrutar de su Semana Santa. ¿Qué es lo que hacen ustedes? En fin, yo como vallesoletano le aseguro que eso jamás lo habría consentido como alcalde. Y más cosas, el Cristo de la Paz de Omnium Sanctorum ya está en el taller de la restauradora Laura Pérez Meréndez, que está muy cerca del templo. Es la segunda imagen que tras la Semana Santa va al taller de un profesional para su intervención. La tercera será en breve, el Cristo de las Penas de la Estrella, que será trasladado al taller de Pedro Manzano a una manzana de la capilla. Que será el miércoles que viene. Y también algo que nos ha llamado la atención, Feliciano Fernández, que fuera hermano mayor de Montserrat y ahora candidato en la Esperanza de Triana, ha anunciado que si gana anulará el reglamento de costaleros que jubila a los miembros de la cuadrilla a los 50 años. Se trata de una medida que se adoptó ante la presión de la cantidad de gente que cada año quiere entrar en el grupo de costaleros del Cristo de las Tres Caídas y de la Esperanza de Triana. Estampas de la excelencia de la Semana Santa, cada día con Jonathan Sánchez Aguilera. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Encantado de saludaros. Suena cachorro eterno cada vez que hablamos de estas cosas y este año de verdad el cachorro ha sido eterno e inconmensurable porque ha sacado los elementos propios de su iconografía, la corona de espinas y las potencias, que es como todo el mundo sabe que tiene que estar, aunque haya gente que lo prefiera de otra manera. Así es, Fran. Este año hemos visto al cachorro magnífico, ¿no? Verlo sobre su paso con su corona de espinas y sus potencias nos ofrecía una imagen del cachorro completa y rotunda. Hay que repetir que tanto la corona de espinas como las potencias son atributos que no son solo adornos, sino que terminan de configurar la iconografía sagrada de la imagen, presentándolo tal y como debe ir, sin mutilar y con toda su fuerza devocional, ¿no? Yo además, por comentar algo personal, que además tú sabes, si me tuviese que quedar con un momento de la Semana Santa, es con la vuelta del cachorro por la calle Castilla, verlo bajo la luz de la luna, que además apaga la luz de la calle, y con ese ambiente íntimo de Noche de Viernes Santo, y además con el repertorio musical que llevaba, ¿no? Nos ofrece cada año una estampa temporal donde parece haberse parado el tiempo, ¿no? Claro que sí. Pues nos vamos al Domingo de Ramos porque hay un elemento de adorno de las imágenes. Este año ya comentaste que habían vuelto las joyas, pero nos fijamos ahora especialmente en la corona de la Virgen del Socorro, ¿no? De la Hermandad del Amor. Sí, este año y como muchos años atrás hemos visto como la Virgen del Socorro lucía su corona completamente enjollada, una estampa que ya se ha convertido en algo tradicional en nuestra Semana Santa. Como muchos sabréis, es la familia Candaula que cada año cede diferentes piezas de su joyero personal. Unos años son zafiros, otros esmeraldas, pero este año la mirada se nos iba inevitablemente a ese canasto de la corona cuajado de brillantes, ¿no? Eran brazaletes integrados en el frontal de la misma y que le otorgaban a la Virgen una luz y una categoría total, ¿no? Para mí es sin duda uno de esos detalles patrimoniales y sentimentales destacables. Y el otro día hablábamos de montes en los pasos de Cristo. Hoy nos llama la atención mucho el del museo, que parecía que iba sobre amapolas, ¿no? Aunque eran anémonas, el Cristo del museo. Sí, ayer, como dices, hablábamos del cambio, ¿no?, que estamos viendo en los montajes de flores de los pasos de Cristo, pero no mencionamos ninguno. Y por poner un magnífico ejemplo, hay que destacar el del Cristo del museo, ¿no?, ese espléndido monte de anémona que a simple vista, por ese rojo tan vibrante, parecían amapolas silvestres. Y bueno, que además estaba realizado con una soltura increíble, huyendo de esas formas tan rígidas, ¿no? No es el típico esorno floral, sino que vemos como un paisaje trasladado a la calle. Es una maravilla ver cómo ese monte de anémona se aleja de esas alfombras de claveles tan uniformes para ofrecernos algo con tanto movimiento y con tanta naturalidad. Una obra de Javier Grado, uno de los mejores floristas que tenemos en Andalucía. Jonathan, mañana seguimos con otras estampas de la excelencia. Buenas noches. Buenas noches.
La intención no es arreglar la Semana Santa, pero sí debatir cuáles son sus problemas o cuáles son sus soluciones con gente que sabe, con compañeros como Diego Genís de Diario de Sevilla. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, buenas noches. Y Carlos Cabrera de la revista Nazareno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal en el Santo Entierro? ¿Bien? En el Santo Entierro muy bien. Todos los que no nos hemos llevado multa estamos genial. Y tú eres uno de ellos, ¿no? Que no, tú no te has llevado. Fiscal, pero no. Aunque te has dejado una barba de presidiario, eso sí, ¿no? ¿Cómo habéis visto la Semana Santa? El gran titular de la Semana Santa, Diego, para ti, ¿cuál ha sido? Una Semana Santa donde la movilidad ya es imposible, donde resulta ya imposible poderte mover de un sitio a otro, una Semana Santa abocada a lo estático, a tener que ver una cofradía de pie y durante muchas horas, lo que te obliga a estar sentado en un bordillo, como ha dicho Juanmi, a los Boy Scouts. Son auténticos esteos los que hemos visto en las calles de Sevilla. Esto antes era la sillita, pero ya como hay sitios que están prohibidos, aunque sigue persistiendo la sillita, por mucho que el ayuntamiento prometa su prohibición y demás, son auténticos esteos. Es decir, yo el lunes santo, que fui a cubrir la salida de San Gonzalo hasta la calle Rioja, donde está el periódico, parecía algunas veces que estaba una hermandad del Rocío por allí, en el sector. Había gente, dice con bocadillo, yo llegaba a ver a esta gente con fiambrera. Es decir, pero que eso, bueno, digamos que esto es la parte más exagerada, ¿no? Pero que incluso en cofradías a lo mejor de corte más serio, más de silencio, que el pasar a lo mejor por la hermandad de Santa Marta mismo, que tarda en pasar mucho menos que San Gonzalo, había gente sentada y sobre todo gente joven, que es lo que más me llama la atención, lo cual nos da una idea del cambio de concepto generacional que vive la fiesta por completo, que no es una fiesta de gente joven que lo primero que hace es sentarse a ver pasar 1.000, 2.000 nazarenos y al final se va toda la tarde, no todo un día, en ver una cofradía sentado. Creo que es también un poco producto, imagen de la sociedad consumista en la que nos encontramos. Salimos a ver lo que sea una cofradía, sea una charanga, sea lo que sea. Yo estoy de acuerdo con Diego en una cuestión y en otra no, ¿no? Es decir, la nueva Semana Santa tiene nuevas formas de verlo. Yo no he visto ni una cofradía parado en mi vida, pero ahora, este año yo he notado menos gente todos los días. El lunes santo yo salgo a mi cofradía, incluso ahí he notado menos gente, pero yo he notado menos gente prácticamente todos los días. Es verdad que el sábado noté muchísima gente también, por ejemplo, en mi otra cofradía. Pero la gente, verdad, que se sienta, pero yo no he encontrado esos grandes problemas de gente que bloquee calles, de gente que no te deje pasar, de gente... Yo me he movido y he visto todas las hermandades donde he querido, llegando al sitio donde he querido y moviéndome con ligera soltura. Yo no he encontrado las grandes bullas de los 90. Es que la gente se ha olvidado quizás de las grandes bullas de los 90. Era muy chico. Bueno, era pequeño, pero en el 95 pues ya tenía yo 10 años, me acuerdo perfectamente. Las grandes bullas, las grandes bullas de los 90 pero calles bloqueadas, eso hoy día no es muy difícil encontrarse una gran bulla. Hay un día que hay una bulla en un sitio, pero yo recuerdo los domingos de Ramos de los 90, los domingos de Ramos de los 90 eran insoportables. Y de los principios del siglo XXI, de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, esos años, yo notaba mucha más bulla, yo he notado mucha menos gente en la calle. Y la gente, es verdad, que ahora tiene el ritmo de ver cofradías sentados, una cosa que me parece incomprensible, totalmente incomprensible, que la gente se quede sentado a esperar una cofradía en un sitio, porque en el tiempo que puede ver 4, ve una, y eso a mí me parece incomprensible, pero oiga, es su manera de ver la Semana Santa. Pero el problema es que a mí me incomode eso. A mí, yo voy buscando el paso, y si la gente es amable y te deja paso, y yo no soy un cara dura que voy a llegar a un sitio y me voy a poner el primero, sino que yo busco huecos, y hay huecos en las calles, esa teoría de la salida de las calles, que hay que ir evitando, sino que hay que meterse en la calle, ocupar los huecos. La policía crea más problemas de lo que existen. Yo llegué este año con la Macarena a la calle Soras de la Cruz y había unos huecos en la calle, pero unos huecos gigantes, y la policía te decía, no, es que por aquí ya no. Digo, pero usted está viendo ese hueco. Yo le decía al policía, usted está viendo ese gran hueco. Yo iba con mi mujer mío y te decía, pero usted está viendo ese hueco, y no había sitio. O sea, había sitio. Y yo iba con mi hijo el martes santo a buscar cofradía, y te decía la policía, no, por aquí no puede pasar, pero usted está viendo la calle vacía. Es decir, no era difícil acceder a las calles y a los sitios.
Lo que es difícil es que la gente entienda que hay que moverse, es que la Semana Santa hay que moverse. Yo, verá, en los 90 también éramos adolescentes, pero aquella bulla de la que hablábamos era una bulla movible, fácilmente que se podía franquear, hay un movimiento, ahora es que la gente permanece sentada. Lleva razón en una cuestión que son los aforamientos y la policía, que muchas veces más entorpecen que facilitan esa movilidad. Lleva razón en ese sentido de que hay aforamientos que no se entienden. Es decir, hay sitios en los que tú alejas mucho al público de la cofradía y lo que hace es que al final estás provocando más que haya esa hilera de personas y de silla, porque la gente se concentra donde no está la valla. En eso lleva razón. Pero creo que la facilidad, o a lo mejor la generación que entonces sabía moverse en una bulla, esa no la hay. Tú serás uno de los pocos exponentes que puedan existir, pero realmente a mí me resulta mucho más complicado que la Semana Santa de hace 20 años. Pero las acampadas, Diego, las acampadas que decía antes Juanmi, ¿no? Los Boy Scouts de la Semana Santa. Yo recuerdo de volver el Jueves Santo de la mano de mi madre por el puente de Triana, y mi madre agarrarme fuerte la mano, porque aquello era, y de ir a ver al Gran Poder, a la Gavidia, y aquello era una rave. Entonces, y tú volvías por el puente de Triana el Jueves Santo, de Cofradía el Jueves Santo, y el puente de Triana daba auténtico miedo. Lo que no había es... ¿Más que ahora? Más que ahora. Yo recuerdo más que ahora, a lo mejor era más pequeño, recuerdo, pero lo que no había era móviles y cámaras y redes sociales. Eso no lo había. Entonces eso lo veían los 100 que volvían del Jueves Santo a Triana y no lo veían los demás. Pero el puente de Triana a las 12 de la noche en los 90 daba auténtico también, pavor. Carlos, en esa época creo que no había pasado los episodios que en el siglo XXI hemos sufrido con los incidentes de la madrugada, que eso también ha creado... Que todos sabemos que esos incidentes no lo han provocado la gente que se toma un bocadillo en el pero bordillo. quiero decirte, eso ha creado un concepto de seguridad en la Semana Santa muy distinto a lo que existía. Existía una Semana Santa antes de... Has dado la clave tú, Diego. Y la Semana Santa que existe después de esos incidentes. ¿El concepto de seguridad o la excusa de la seguridad? Bueno, llámalo como quiera, pero eso ha obligado a definir la Semana Santa a nivel organizativo y de movimiento totalmente distinto. De ahí la proliferación de vallas, la proliferación de aforamientos y todo lo que vimos. Que quizás sea una respuesta excesiva a lo que ha pasado, bueno, ya podemos ahí debatirlo, ¿no? Pero evidentemente eso ha cambiado la configuración y el concepto que tenemos. Antes del año 2000, ¿cuántos incidentes ha habido antes del año 2000? ¿Y cuántos incidentes ha habido después del año 2000? Ha habido mucho más incidentes después del año 2000 que antes del año 2000. Sí, seguramente, pero es decir, que ahora lo tenemos este año, ¿no? Con la respuesta que se le ha dado al incendio en la calle Cuna, al incendio por allí por la calle Pajarito. Sí. Es decir, todo esto obliga, seguramente si no hubiéramos tenido todos esos precedentes, ¿cómo se hubiera respondido? Tenemos que responder a esta Semana Santa. Yo me imagino que los 70, los 80 hubo escapes de gas, hubo incendios, me imagino que lo habría. Desde la perspectiva de 2026, un servidor que a lo mejor veía una cofradía en el entorno de la Encarnación, llegar simplemente a la calle Rioja es una carrera de obstáculos. Sí. Yo es que ni la hago, bordeo. No, uno sí le echa ganas, pero uno, por ejemplo, que quiere ver algo en la zona del Arenal y quiere llegar para tomarse algo o ver algo de vuelta por San Pedro, cruzar carrera oficial, cruzar auténticos muros de personas incluso, El Salvador, que es cada vez es más una ratonera, es una carrera de obstáculos. Yo es que no he pasado por El Salvador este año. No he cruzado El Salvador este año. Es que a la Semana Santa actual hay que buscarle. O sea, la gente que se queja de los panaderos en El Salvador es porque va a ver los panaderos Salvador. Vamos a intentar no ir a ver los panaderos Salvador. Y lo mismo, es que me estoy quejando de... yo recuerdo en el año 94, que no se me olvida, lo que es ver una cofradía en El Salvador, creo que era la Lanzada, no era el panadero, pero eso era todo el mundo tirado en el suelo. Todo el mundo tirado en el suelo. ¿En el 94? En el 94. Y la salida de los panaderos, ¿cuántos años recordáis ustedes? Normal, la salida de los panaderos, de gente no tirada en el suelo. Bueno, siempre ha habido bulla allí, historia, vaya. Entonces, claro, es que la gente tira en el suelo. Oiga, no vaya usted a ver los panaderos salir. Es decir, ¿qué se va a encontrar a los panaderos salir? Habéis inventado ustedes un elemento, la valla, que siempre suele ser un objeto de debate. Este año se han visto vallados como si estuviéramos en el campo. Yo vi uno, por ejemplo, la salida de la Estrella, que salió de San Jacinto,
pero es que estaba vallada casi hasta la calle Rodrigo de Triana, hasta las Havas. ¿Quién había vallado eso, Fran? La hermandad. Exactamente. Entonces no le podemos echar la culpa al ayuntamiento. Porque las vallas las suelta el ayuntamiento a las puertas de las iglesias y las coloca los hermanos. Pero el ayuntamiento es el que tiene que determinar si eso se puede hacer o no, ¿no? En la calle debe determinarlo, pero que al final las hermandades pecan de exceso también, ¿eh? En la calle Alcáceres, bueno, pasó con la Macarena, que al final la Virgen dio el giro, se aproximó, pero que en un primer momento de la publicación de la hermandad parecía que eso lo había colocado el ayuntamiento a unos cuerpos de seguridad y después tuvo que aclarar la hermandad que había sido ella misma, ¿no? Entonces, claro, también jugamos que había un poco... pedido ella, pero había pedido a 3 metros, no a 15. No a 20, sí. Bueno. Y en todo esto, ¿qué tiene que ver la magnitud de los cortejos? Cortejo que cada vez estamos viendo que son más grandes, hermandades que antes eran de 300 nazarenos, ahora superan los 600. Eso está claro, y las hermandades que eran de 400 ahora están en 800. Eso obviamente es importante, pero a la magnitud de los cortejos tenemos que adaptarnos al público también. O sea, la gente tiene que aprender a ver cofradías de 800 nazarenos y de 3.000 nazarenos. Y tiene que aprender que el público tiene que ser dinámico. Lo que no podemos es obligar a que el público sea estático. Y eso lo ha hecho, recordar la Magna en Sevilla, donde prácticamente los cuerpos de seguridad te obligaban a ser estático, porque no te dejaban moverte por las calles. Si tú obligas al público a ser estático, la gente aprende a ser estática. Deja que la gente circule. Deja que la gente pueda avanzar a partir de que ve una cruz de guía en una calle. ¿Por qué no puede? ¿Por qué yo llego a una calle, veo una cruz de guía de una hermandad de 3.000 nazarenos y me dice el policía, oiga, váyase usted ahí, usted se tiene que poner aquí? Oiga, ¿aguantar una cofradía de 3.000 nazarenos? ¿Por qué? Yo no voy a molestar al cortejo, no se trata de molestar a los cortejos, no se trata de... Pero cuando hay hueco en las calles, cuando hay espacio, vamos a dejar que la gente fluya, que la gente se mueva. Eso lo tiene que aprender la policía también, el ayuntamiento también. Y porque si tú a una persona le dices, no, en cuanto empieza a pasar la cruz de guía, usted se tiene que pegar a la pared, porque tiene que pasar la cofradía. Entonces esa persona se pega a la pared un día y el siguiente día lo que coge es una silla en la pared. Y el siguiente día lo que coge es una silla en el bordillo. Vamos a dejar a que la gente se mueva. Vamos a dejar que el público fluya y se mueva. Vamos a enseñar a la gente a ver cofradías. En los colegios nos van a dar educación cofrade, obviamente, pero ¿cómo se podía hacer pedagogía de estas historias? Vamos a ver. Bueno, ahí es que también lo que dice Carlos lleva razón, es decir, también muchas veces lo que es los cuerpos de seguridad no facilitan esa movilidad. Pedagogía también sería una manera de empezar a enseñar, eso también se trae muchas veces aprendido de casa, es decir, cómo te tienes que comportar y cómo hacerlo además de forma educada, de que no arrolles al que está allí. Si en casa tampoco te han enseñado una forma de tratar y de andar por la ciudad, es muy difícil que te lo vayan a enseñar después cuando llegue Semana Santa. Es decir, la educación viene también de casa. También vivimos en una sociedad donde a lo mejor hay ciertas carencias en ese sentido. Sí, claro, está claro. Y aquello de los profesores antiguos, ¿no? La letra con sangre entra. Cuando alguien te dice por aquí no pasa, pues por ahí se puede pasar, ¿no? Alguien se encuentra, yo estaba en muchas bullas, no, por aquí no se puede pasar, no, yo le explico, con educación, sin empujones. No, mire usted como si se puede pasar. Usted, yo quepo por aquí y yo no le molesto, yo le pido permiso, buenas tardes, me deja usted pasar y pasa usted y ya está. Y además muchas veces que es el concepto de apropiación del espacio público. Aquí me siento yo a las 2 de la tarde y usted por aquí no pasa. Y este es mi sitio y este es mi... Entonces, claro, una apropiación del espacio público, que eso es lo que forma el colesterol de la Semana Santa realmente, porque eso lo bloquea todo. Entonces, claro, como existe esa falta de educación de sí mismo, diría yo, ¿no? Que existe eso se nota en fiestas como esta, ¿no? Que son totalmente populares. La reina Leticia utilizó una expresión hace no mucho, un verbo como era el de decrecer. Hay que decrecer. La economía tiene que decrecer. Sería de morir de éxito, ¿no? Sería aplicable también al número de... fíjate, sí, al número de hermandades, al número de nazarenos. Pero el número de nazarenos... también podemos estar ahora mismo, esto es como una noria, ¿no? Podemos estar ahora mismo en lo alto y quién sabe si dentro de un lustro o dentro de 10 años en esta misma noche de análisis... Diego, ahí te corrijo. La Semana Santa de Sevilla con respecto a gran parte de Andalucía y parte de España es un agujero negro. La gente viene a vivir la experiencia, que lo hemos nombrado en los días de semana. No, es que no os podéis imaginar los varios acentos que he escuchado en la Basílica del Cachorro este Viernes Santo. Gente con la medalla hablando en francés,
gente mexicana. Pero sí, también, como empiecen a venir mexicanos, ya lo que nos falta. Pero sí, puede ser, sí, bueno, pero que no formar el tramo infantil. Pero 100 millones de mexicanos. Pero más a razón, me dan más razón en lo que digo. Puede tratarse también de una moda, en ese sentido, una tendencia. No pero sabemos si esto va a ser a largo plazo o va a ser una cosa que va a durar 5, 7, 8 años. Diego, desde los 80 no paramos de crecer y después del COVID ya ha sido un ascenso exponencial, dicen los matemáticos que no lo utilicemos, pero un ascenso increíble, ¿no? Acusado. Entonces sabemos que puede llegar el bajón o no. Y te hablan de es que la natalidad ha bajado y esto irremediablemente no, porque y estabas diciendo tú el cachorro, pero es que en el Santo Entierro salen hermanos de Italia, de Guatemala y de Castilla León. El efecto redes sociales ha tenido mucho que ver. Entonces, y nosotros llevamos 160, 170 sirios. Pero imagínate que esto no va a bajar. Yo me pongo en que esto no va a bajar de un año a otro. Puede bajar el público en la calle porque le metemos mucho miedo de que esto es imposible de ver las cofradías, como aquello de la Magna, ¿no? Va a ser imposible, esto va a ser como aquello que dijo el delegado de hermandades. Esto va a ser como 3 domingos de Ramos. De 3 domingos de Ramos, nada, caballero. Entonces le metemos el miedo del público y a lo mejor puede bajar el público. Pero la gente y tampoco lo tenemos que entender como algo malo. Alguien que dice, yo es que quiero vivir la experiencia de salir de Nazareno. Oiga, ¿y eso por qué es radicalmente? Es que no entiende lo que es una... bueno, pero ¿qué pasa? Que los 80, todo el mundo que salía en los 80... iban todos con el rosario en la muñeca rezando y estaban más cerca de Dios que los de 2026. Ya se ven muchos vídeos de las cosas que hacen los nazarenos. Claro. Me ha enseñado el que estaba tocando las palilleras, ¿no? Las palilleras, en la bofeta. Y a mí me parece magnífico, ¿eh? Es que eso es el nazareno de la bofeta, ¿no? Que estaba tocando las palilleras. Me parece una cosa magnífica. Pero que eso ocurría en los 80 y el nazareno que se metía en Herba y en los años 20 en los años 20 mucho Herrera, más, ¿no? Que lo contaba, ¿no? Entonces eso de estar encardenado de Núñez de Herrera, encardenado la pero Semana Santa. Pero es verdad que eso es una ahora parece que tienen que ir rezando rosario todos los nazarenos cuando eso no ha pasado nunca. Pero que es verdad que lleva una situación en que esos cortejos van a seguir creciendo, entonces se necesita respuesta para eso. Si eso a corto plazo no se reduce, la Semana Santa se le romperán las costuras. A lo mejor hace falta también tener respuestas y soluciones a la altura de la situación y hasta ahora mismo simplemente se han puesto tiritas. A lo mejor hay que hacer tomar medidas de envergadura. Se ha estudiado mucho el tiempo, pero muy poco el espacio, Pero el otro día planteaba Miguel Andreu lo de la reforma global y la reforma total, lo que tú has dicho de las tiritas, ¿no? De las tiritas, es decir, en décadas atrás se cambiaron cofradías de día porque a lo mejor encajaban mejor para hacer el puzzle. También tenemos que estar abiertos a eso. Es decir, no creo que pase absolutamente nada porque una cofradía la pongas aquí, la pongas allí. Habrá que abrir el debate, no es una cosa que se pueda solucionar de un año para otro, sino que requiere tiempo, pero por lo menos estar abierto a esas posibilidades, no conformarnos con 10 minutos más para ti, 5 menos para ti, el reparto, no. Eso no es solución. Os iba a preguntar si la Semana Santa le caben 2 días más de procesiones a la catedral, pero como tenemos una conexión pendiente y otro tema, pues lo dejamos para los podcasts, que vendrán en el mes de mayo, y además Manolo quería irse a cantar una ranchera, el que está mexicano, a Ciudad de México. A la Ciudad de México. El charro de luna. No, pero se va a quedar aquí. Diego, muchas gracias. Muchas gracias a todos vosotros y enhorabuena por el trabajo. Gracias, Carlos Cabrera. Gracias a vosotros. Las 11:28. Fran López de Paz en El Llamador. ¿Pensando en dar vida a la casa de tus sueños? Con MRG todo es posible. Azulejos, baños, cocinas. Te ayudamos a construir tu hogar de principio a fin, sin preocupaciones. Cuéntanos tu idea y nosotros nos encargamos del resto. Visítanos en Umbrete o en mrgsl.com. MRG, el hogar que te mereces. ¿Has oído hablar del efecto mariposa? Consiste en que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Elegir O2 se siente así. Es el primer paso hacia una vida más tranquila, con más tiempo para ti. Porque cuando no hay letra pequeña, todo fluye mejor. Con O2, respiras. Fibra y 2 líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. El Llamador. Pues nos vamos ya a la sede del Consejo de Cofradías, donde se está confraternizando después de la presentación del cartel de las glorias de este año,
que preside la Virgen del Amparo. Paco Tamayo, adelante de nuevo. Pues la capilla de Santa María de Jesús, aquí en Puerta de Jerez, ha acogido la presentación del cartel de las Glorias de Sevilla del año 2026. Estamos con su autor del siglo XXI, es joven, pero ya tiene un repertorio de obras en su espalda que yo creo que han hecho que hoy haya presentado este precioso cartel ante la muchísima gente que se ha agolpado aquí en esta capilla. Rafael Muñoz Granados, ¿qué tal? Enhorabuena. Muchas gracias, pues bien, ya contento de que el cartel ya sea público y que lo pueda disfrutar Sevilla tanto como he hecho yo al realizarlo. Estamos en la radio, te voy a tutear, Rafa, sí, permítemelo. Claro. Vamos a intentar expresar a la gente que no ha visto el cartel cómo se ha diseñado este dibujo, cómo lo has llevado a cabo. Bueno, pues cuando llegó el encargo, pues empezamos a estudiar un poco y hacer un análisis previo de los carteles que habían precedido a este de Gloria, para intentar no repetirnos en imagen titular y demás, hasta que llegamos a la conclusión de que la Virgen de la Salud pues fuese la candidata que protagonizase el cartel. Y bueno, como se ha podido ver, aparece ella como protagonista notoria y principal de la composición, enmarcada por la orfebrería del Sin Pecado de Madre de Dios del Rosario de Triana, y en la parte de abajo se pueden observar las letanías del Rosario. Un cartel que vamos a decir que es muy vivo, tiene colores, vamos a decir, llamativos, ¿no? Ese azul, ese blanco, en la parte de abajo, ese burdeo rojo, que similar, ¿no?, al que se vio también en el cartel con el que se anunció la Semana Santa de Sevilla, que es un color muy sevillano. Sí, totalmente. Es el color de la bandera, ¿no?, como así se puede decir, y bueno, y también es el color propio de los terciopelos, de los Sin Pecado y de la mayoría de las piezas de antaño que se conservan desde las glorias de Sevilla. Tienes a tu izquierdo a Paco Vélez, el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla. Te voy a preguntar qué sentiste cuando te llama para ofrecerte dicho encargo. Pues bueno, muchísima ilusión, estoy más que agradecido porque era una cosa que en absoluto me esperaba. Hablando con mi amiga Rosario, que ella es mucho de seguir, en plan, tal día anuncian el cartel de la Gloria, Semana Santa, ¿quién será? Y yo ni por asomo iba a pensar que me llamaron. Además fue un poco encerrona porque fue la llamada, no sé si a las 8 de la tarde, a las 8:30 saltó la noticia, que ahí no había un no por respuesta, pero bueno, muy contento y muy agradecido, la verdad es que sí. Rafa, enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias. La sonrisa de Rafa es la sonrisa de Paco Vélez. Has dicho que te despides con un pregonazo, un cartelazo de la Semana Santa, un cartelazo también de las Glorias de Sevilla, y seguro que un pregonazo el que nos va a regalar el próximo viernes Moisés Ruz. Seguro que esta última etapa mía va a terminarse con dos cartelazos y dos pregonazos. Estoy ilusionado, encantado, estoy viendo el pregón, el cartel, que lo tenemos aquí al lado, y la verdad es de una preciosidad, de una exuberancia y de un arte que va a estar entre los mejores carteles que tenemos en esta casa. Creo que acertar era fácil, porque bueno, Rafael era un valor seguro y la verdad no nos ha defraudado. Ha sido, bueno, pues así, además ha colaborado, ha venido, su trato ha sido extraordinario, y la verdad que estamos muy contentos en la Junta, y estamos muy contentos, y creo que los sevillanos en general y los hermanos mayores y los fieles de la Hermandad Letífica estarán muy contentos, porque bueno, esta Virgen de la Salud presidiendo el cartel es un hito, evidentemente. El autor Rafael, malagueño de Campillo, del año 2002. Aquí la juventud, digo que no se acapara con la calidad de su obra, porque parece que lleva pintando 50 años ya. Sí, bueno, la verdad es que con lo joven que la trayectoria que tiene anteriormente, y por supuesto este cartel, lo avalan. Y además tenemos un cartel del siglo XXI en una capilla del siglo XVI ahora mismo, y bueno, la verdad es que se complementan perfectamente. Rafael, pese a su edad, tiene mucho arte y le auguro una trayectoria extraordinaria. Si eso lo hace ahora con la edad que tiene, imaginaros cuando tenga 20 o 25 años más, no sé. Y Paco, a tu derecha tienes a Moisés Ruz, el que el viernes que viene, no el de esta semana, el de la semana que viene, pregonará las glorias a Sevilla desde el Salvador. ¿Nervioso, Moy? Como para decirte que no, después del cartelazo que ha presentado el amigo Rafa aquí en la capilla de Santa María de Jesús. Sí, la verdad que ya sí, que si no estuviera nervioso tendría un problema, ¿no? Porque estamos ante una cita para mí, marcadísima en el calendario desde hace mucho tiempo. Cerramos la etapa, vamos a decir, la cuaresma de la Semana Santa. Se abre una muy bonita en Sevilla, como es la de las glorias. ¿Cómo se cuenta?
muy larga, porque son muchos meses. Claro, estamos hablando de la Semana Santa, tú reúnes ahí todo en una semana, ¿no? En muchos sentimientos y en una cuaresma, ¿no? Pero aquí vamos a hablar hasta diciembre. Hasta diciembre tenemos un camino muy largo de gloria, pero yo creo que estamos en una época preciosa, que ya de por sí en los albores, que el Génesis, ¿no? Que la Virgen de la Salud en ese esplendor de San Isidoro en el mes de mayo, la Virgen de la Alegría, es decir, los rocíos que van a estar ya iluminando también las calles de la ciudad este próximo domingo con Sevilla Sur. Es que yo creo que todo cambia, ¿no? Ha cambiado el clima. Venimos de la penitencia y ya está la gente con sonrisa y con felicidad, ¿no? La Semana Santa la asemejamos mucho al centro, ¿verdad? Por la carrera oficial, por muchos motivos. La gloria son los barrios. Las glorias son los barrios, sin duda, y están muy vivos, ¿eh? Son las que de verdad nutren al vecino, nutren... Antes lo decían en la presentación, ¿eh? Lo decía Manolo Alés, decía, las glorias que son la de las estampitas en los bolsos de las abuelas, y es verdad, ¿eh? Porque tú a cualquier barrio que vayas, donde hay una vocación letífica, sabes que allí hay mucha devoción, y se le tiene mucha devoción a imágenes. Estamos ahora viendo una que es céntrica, ¿no? Que estamos en plena alfalfa, pero una anunciación de Juan 23, el Juncal... es decir, son advocaciones marianas, el corazón de María en Heliópolis, al cual el vecino va diariamente a rezar, y eso se va a notar, eso también se va a notar en el pregón, ¿eh? Pues suerte, mucha suerte, estaremos pendientes. Allí te vemos, gracias, amigo. Bueno, pues nos vamos a quedar disfrutando de este cartel que es precioso, en el que, como decimos, el rojo y el burdeo gana mucho protagonismo en la parte inferior, y el blanco y el azul pues en casi la totalidad de esta obra. Empieza, gracias Paco, el tiempo de las glorias. Se presenta el cartel, y recuerden que el viernes 17, el viernes de la semana que viene, se celebrará ya en El Salvador el pregón de las glorias, que este año va a protagonizar o va a pronunciar nuestro compañero Moisés Ruz. Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical, el clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical, y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Venta en taquilla y en cartujacenter.com. Un desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista, y también en Sanlúcar la Mayor, nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo. Restaurante Venta Pazo les ofrece La Tertulia. Restaurante Venta Pazo, en Sanlúcar la Mayor y también en Benacazón, para disfrutar y comer de categoría. Venta Pazo. Esta noche está en El Llamador Antonio Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches. Y su hijo Manuel Antonio Santiago, buenas noches. Buenas noches. O no sabemos si decir si Manuel Antonio Santiago y su padre, porque esta ha sido como la Semana Santa del relevo, ¿no? Te habíamos dicho que eras como el pelícano, que te habías hecho una herida para que bebiera de ahí tu hijo. Bueno, la verdad es que ya son 20 años, 22 años, ¿no? 21 años que él se incorporó al equipo, y bueno, pues 21 años dan para mucho. Y además nosotros, que sacamos muchas hermandades, muchas cofradías, no solo en Semana Santa, sino durante todo el año, Hermandad de Gloria, pues el bagaje de formación y de conocimiento es importante, y bueno, pues ahora está saliendo a flote todo lo que lleva absorbido. Claro, 20 años, Manuel Antonio. ¿Te acuerdas de la primera Semana Santa que la voz no se parecía nada a la voz que tienes ahora, ¿no? Sí, bueno. Tenía la voz de un niño, ¿no? Un niño, ¿no? Tenía 13 años y bueno, ahora con 34 años, pues todo cambia, ¿no? He crecido como persona, como capataz, como la vida diaria, ¿no? Y la verdad que muy satisfecho, porque cada vez pues voy aprendiendo, siempre hay cosas por aprender todos los años. Entonces siempre muy contento de cómo voy viéndome en esta faceta de como capataz. Pues se te ve muy seguro, ¿no? Eso es lo que nos hemos dado cuenta. Bueno, al fin y al cabo las hermandades... Que los años hacen que uno gane seguridad, ¿no? Las hermandades pues nos dan esa responsabilidad a nosotros, y con esa responsabilidad es lo principal que tenemos que atajar, ¿no? Entonces en cualquier momento pues mi padre le puede pasar algo y tengo que estar yo al frente, ¿no?
Entonces tengo que estar seguro de cómo se hacen las cosas y de dirigir toda la cantidad de personas que tenemos que dirigir, ¿no? Esto es como una cadena, porque a Antonio le pasaría lo mismo con su padre, con Manuel, ¿no? Sí, efectivamente, con una diferencia, ¿no? Y es que, hombre, nosotros hoy día tenemos un equipo de personas que nos acompañan, amigos nuestros, que somos en total 12, pero claro, cuando yo empecé con mi padre, no con Salvador, pues cuando íbamos con Salvador yo iba solo con mi padre, pero cuando ya dejamos de estar con Salvador y empezamos a coger nosotros cofradías con hermanos, pues el equipo que teníamos no era tan grande ni tan experto como el que tenemos ahora mismo, ¿no? Con lo cual sí que ahí nos tuvimos que dividir, mi padre iba a un paso, yo iba a otro, y bueno, pues no es las circunstancias que tenemos nosotros ahora mismo, que prácticamente vamos casi todo el tiempo juntos, aunque en algún momento yo me voy a los pasos de Cristo, o en algún momento él, como este año, pues ha ido al paso del Señor el domingo de Resurrección y yo me he quedado en el palio solo, ¿no? Vamos, solo con gente del equipo, ¿no? Entonces, aunque sí es similar a lo que sucedió conmigo y con mi padre, pero bueno, hay algunas connotaciones que, como te digo, son distintas. Y después la cadena seguirá con tu niño, ¿no? Sí, bueno, el mayor mío tiene 3 años y el otro pues tiene 9 meses. Es muy chico, ¿eh? Sí. Pero le gusta, hay que ver la foto tan bonita, no sé si la viste, de Manolo Villanueva con el nieto. Sí, el brazo. Sí, Tú también cogiste a tu nieto una vez. Sí. Nosotros los cogemos casi todos los días. Cuando nos lo acercan a las cofradías que llevamos, pues los cogemos, los tenemos, tocan el llamador, Antonio, el mayor, pero la verdad es que yo estoy deseando que crezcan para poderlos ver ya más tiempo delante de los pasos, ¿no? Qué bonito. Y además el niño, como está en ese ambiente, pues le empieza a interesarle, ¿no? Sí. O te preguntan tu hijo mayor sobre todo, ¿no? Sí, también como me ve salir prácticamente todos los días, me dice, tú vas al paso, yo cuando te vea, yo quiero también llamar, ¿no? Entonces esa vivencia pues para las tienes desde chico, ¿no? En general la semana os ha ido muy bien, ¿no? La semana muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, por supuesto el tiempo que ha acompañado perfectamente, pero para mi gusto creo que los pasos, los nuestros, ¿no? Los que son los que llevamos nosotros, porque prácticamente el resto de la semana he visto poco, pero los nuestros para mí especialmente me han gustado mucho, en general todos muy bien, con un gran nivel, ¿eh? A veces hay alguna cuadrilla que no está al nivel de otras, ¿no? O bueno, cuando llueve que dejas de ver cómo puede haber ido evolucionado esa cuadrilla, pero afortunadamente este año todas, estaba comentando antes con Manolo, que desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección, todas las hermandades han ido a un gran nivel, ¿eh? Hablábamos de San José Obrero, para mí los estudiantes este año ha sido magnífico, las penas en su nivel, el palio del subterráneo también, Cristo de Burgos que ha ido magnífico, en general todos, ¿no? Muy bien. En el palio del subterráneo tuviste que hacer hasta de médico, ¿no? Porque se desmayó el preste, el director espiritual, en aquellos momentos en los que todo el mundo pues se quedó desconcertado, ¿no? Sí, la verdad es que cuando justo fue en el momento que levantamos el paso en la campana y avisaron que sabía un médico y bueno, el que estaba más cerca en ese momento era yo y fui a acudir a atender a este hombre, ¿no? Y la verdad es que afortunadamente pues no fue nada grave y fue un desvanecimiento, pero bueno, lo lógico era atenderlo y perdimos allí un poquito de tiempo y estar parados también. En la Macarena este año era especial para los dos, ¿no? José Manuel, vámonos, mierda. José Manuel, está levantado por mi abuelo. Todo por igual valiente. ¡Cielo! Este año había muchos ojos, ¿no?, pendientes del movimiento del palio. ¿Cómo lo viste? Y después de todas las reformas que se han hecho y después de la cuadrilla, que también se estrenaba, podríamos decirlo así. Bueno, yo la vi fenomenal, lo vi excepcional, creo que incluso mucho mejor de lo que yo esperaba,
de lo que habíamos hecho, de los ensayos, de las pruebas que habíamos hecho con el paso de palio, del retranqueo que se hizo dentro de la basílica con el paso de palio. Bueno, pues yo creo que el resultado final superó todavía mucho más todo lo que habíamos previsto, ¿no? Entonces, eso es señal de que la Virgen también puso mucho de su parte y para mí fue esplendoroso toda la madrugada, todo el recorrido, el paso con un gran compás, con un gran nivel, con el movimiento creo que precioso, armónico, excelente, alegre, con las bambalinas yendo como tenían que ir y en definitiva, bueno, un gran paseo que se le dio a la Virgen. Porque una novedad, y yo creo que lo celebró la gente, es que la Virgen salió directamente a la calle, que no se paró para la saeta, ¿no? Sí, bueno, estaba previsto que se hiciera así y bueno, por el tema de que como tenía que salir por el arco, pues para que no se tuviera que perder tiempo en la salida, ¿no? Después estuvimos también en el primer tramo de la calle Feria. Pues mira, José Manuel, acaba de terminar la revirada de Resolana con la calle Feria, con esa calle que es como una de los ríos que vertebran el sentimiento macareno, con esta marcha que le compusiera Paco Lola, tan flamenca, con un pasito muy corto, como mandan los cánones de la saga Santiago. Se está aguantando con esa mecida, marcando las bellotas, el compás que le imprimen los costaleros. Está el hombre de la caña con los ojos que son dos ríos también, porque esto es muy grande, ¿eh? Martillo que suena, aplauso. Cuando se va para la carrera oficial, no solo la Macarena, sino todas las hermandades están muy tensionadas, ¿no? Por llegar a tiempo. ¿A usted os llega esa presión también? Sí, totalmente, en todas las hermandades, no solo en la Macarena, ¿no? En la Macarena, por supuesto, pues mucho por el gran número de hermanos y lo que supone este cortejo, pero en todas las hermandades la presión para intentar cumplir los horarios es tremenda, pero no a la llegada a la carrera oficial, sino desde mucho antes ya vas con la atención de que hay que cumplir, de que hay que llegar, de que no podemos coger ningún retraso. Entonces, bueno, pues esa atención la llevamos siempre en todas las hermandades. En la Macarena, pues muchísimo, teniendo en cuenta, como tú sabes, que la Macarena ya en la calle Trajano está la cruz de guía del silencio esperando para cruzar por San Miguel, tenemos que llegar allí y cumplir, que todo esto supone una atención que yo creo que nadie es ajeno a esto, ¿no? Ayer, por ejemplo, hablamos nos comentaba el hermano mayor de San Gonzalo que el palio de la Virgen de la Salud había estado descolgado, hemos notado algunos pasos descolgados. En el caso de la Macarena, Manuel, no notaste en ningún momento que la Virgen se descolgara del cortejo, ¿no? Como solemos decir, ¿no? No, hasta llegar a la carrera oficial no. Yo además puedo deciros que yo venía del Paso del Señor, que hice la entrada en Campana con el Paso del Señor y mi recorrido desde la Campana hasta que yo llegué al Paso de Palio, prácticamente pasado los jesuitas en la calle Trajano, la cofradía iba compacta, totalmente compacta, y de a cuatro los nazarenos y bueno, no había ningún hueco en el cortejo. Después llegamos a la Plaza del Duque también. Julio, vámonos, mierda. Cuidar el costero derecho con la cara. Todos por igual, valiente. ¡Cielo! Y ahora vamos a escuchar un gesto muy hermoso que le hace la Macarena por la misión de la Esperanza de Triana. Eso fue una sorpresa, ¿no? La marcha de la Esperanza de Triana, Triana tu Esperanza, ¿no? Sí, bueno, estaba previsto que bueno, a primera hora no estaba previsto esa marcha ahí, pero a última hora se cambió y bueno, después me lo comentó un componente de la banda, pues que se hizo ese guiño a la Esperanza Triana, igualmente que la Esperanza Triana
entrara con Esperanza Macarena. Después, el público de la Campana no es muy frío en la madrugada, Antonio. Bueno, eso es normal, eso es habitual que pase eso. Pasa también en la Plaza San Francisco, ¿no? Es un público más frío que en otros lugares, pero pues yo creo que es que la gente está expectante, está deseando de ver a la Virgen y se transmite esa frialdad. Después hay momentos, por ejemplo, cuando los pasos ya están llegando a la revirada de campana, en el que el público en ese momento cambia, ¿no? Porque ve ya está resumiendo todo lo que está viendo desde el principio y la actitud del público cambia. Pero sí, normalmente al principio expectante y silencioso, ¿no? Especialmente emotivo y además yo creo que complicado fue el momento en el que suena Margot por la zona de la calle Franco. Esas son las calles más complicadas del recorrido. Esto no sé si fue por Franco o al final de la cuesta del Bacalao. No, creo que esto fue por Franco. Bueno, esas calles son malas para todas las cofradías, para todas las que pasan por ahí, que son muchas, ¿no? Pero aquí se añade un problema más, y son las horas. Las horas en las que la Macarena pasa por ahí, ¿no? Que es la hora mala de las 6 a las 8 de la mañana. Esas 2 horas son 2 horas malas porque nuestro cuerpo, el ritmo circadiano nuestro no está acostumbrado a estar toda la noche despierto, con lo cual ese horario es el malo hasta que ya no llega el día y a las 8 de la mañana, ya a la clara del día y empieza a amanecer, en el que ya el cuerpo se te acostumbra, ¿no? Pero esas horas son las horas malas, que coinciden con las malas calles, por el suelo, por las pendientes que hay ahí, que se hace duro para la cuadrilla costalero. Sí que tengo que decirte, como tú has dicho antes, la cuadrilla se ha estrenado relativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque había muchos integrantes que pertenecían también antes a la cuadrilla. Ha habido mucha gente nueva, pero muchos integrantes que pertenecían. Pero sí se ha estrenado en el sentido de que había mucha gente en lugares donde nunca han trabajado. Las primeras trabajaderas de las 2 cuadrillas eran nuevas, los zancos eran nuevos, los zancos atrás eran nuevos, los tanto de la alta como de la baja. Es decir, que la gente ha cambiado de su sitio de trabajo y eso supone también un esfuerzo y una entrega que afortunadamente ha salido perfecto. ¿Salía en algún momento a desayunar, a tomar algún café o algo? Nada, tampoco. O sea... No, nosotros no nos alejamos de la Virgen en ningún momento, porque bueno, yo de hecho sí que entré en Santa Ángela de la Cruz en el colegio de San Francisco de Paula al servicio y me incorporé, ni media chicota estuve fuera. Ahora que hablas de Sor Ángela de la Cruz, aquel momento de la calle Alcázares y el paso por el convento de las Hermanas de la Cruz. ¡Julio! ¡Vámonos, mierda! Vámonos. Un momento. Julio, está levantada por todos los medios de comunicación que a través de ellos nosotros repartimos esperanza a las personas que no pueden salir y están en sus casas. Gracias a ellos esas personas tienen esperanza. Todos por igual, valiente. Que le llegue la esperanza. Bueno, y lo que va a pasar aquí ahora es que la Virgen se está volviendo izquierda adelante, derecha atrás, para mirar a la Encarnación. Ya saben todos ustedes, bueno, y a toda la gente que hay allí. Un regalo. Es que no esté mi madre aquí conmigo hoy en día. Están ustedes aquí detrás de la valla, viéndola, la iban a ver pasar de chiripa. Esto es lo más grande. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
La Virgen que se levanta al cielo, como dicen sus costaleros, algunos pétalos que caen desde el techo. Atiende a tus fieles hijos, dadles vuestra bendición. Ellas entregan su vida por los demás. Quieren morir crucificadas al lado del Señor en el Calvario. Esto no es nada para nosotros, es por ellas. No porque tampoco artistas. Le traemos la esperanza para que se llenen de ellos, para que la repartan. Ese es el momento más especial, ¿no?, de toda la madrugada, ¿no? Para mí sí, para mí, hombre, es difícil escoger en todo el recorrido de la Virgen momentos, ¿no? Porque hay muchos, pero desde luego uno de los principales, y para mí en lo personal y emotivo, es el paso de la Virgen por el convento de Santa Ángela de la Cruz. Después de la calle de Sor Ángela llega la calle Feria, San Juan de la Palma, la calle Feria, el momento más popular de la hermandad. Ahí os llega algo del paso de Cristo. ¿Cómo ha ido el paso de misterio, Antonio? Bueno, yo y nosotros hicimos la salida con el paso del Señor hasta la calle Feria, hasta los altos colegios. Después nos volvimos. Yo me fui en la Cruz Verde para el paso del Señor, para la campana, y después cuando llegamos al Banco de España con la Virgen, yo me fui al paso de Cristo y estuve en el paso de Cristo hasta la Cuesta del Rosario, y después volví otra vez al palio. En principio yo todo lo que vi presencialmente me pareció magnífico, el paso iba muy bien, y después teníamos comunicación telefónica para saber cómo iba todo en todo momento, y toda la información que teníamos era que el paso del Señor iba muy bien. El paso del Señor lo comandó sobre todo Javier Prieto, ¿no? Javier Prieto, sí. Que también es un gran capataz, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Es un hombre con mucha afición, con muchos años ya de conocimiento también en el mundo del costal y del martillo, y para nosotros pues una persona de plena confianza. Casi a las 3 de la tarde llega la Macarena al templo. ¡Vamos por igual valiente! ¡Acción! Y cuando pareciera que iba a tomar el camino hacia el templo, ahí viene otro saludo. La Virgen revira, pero hacia la derecha, es decir, buscando la muralla, buscando a la gente que la observa desde la calle que lleva su nombre, Macarena. Esos fueron los giros que le diste, o uno de los giros que le diste ahí al paso, ¿no? Sí, bueno, se dieron un giro de casi, 360 grados en Resolana, después 180 en la esquina de Bar Plata, y después 180 después del arco. Para que la viera todo el mundo, ¿no? Bueno, hombre, la idea era rememorar los muchos años en los que la Virgen se despedía de la gente de las huertas y entraba andando hacia atrás en el arco, ¿no? Despidiendo de toda esta zona de la Macarena, ¿no? Y esa fue la idea. Claro, si nosotros giramos con el público que había en la zona de la calle San Luis y de la calle Macarena, si nosotros giramos directamente para meternos en la basílica, pues toda esa gente no la ve, ¿no? Y entonces pues por eso se hizo ese giro de 180 grados, volviendo a la calle Macarena para que todo el público que estuviera allí pudiera ver a la Virgen, y de nuevo a la calle a la calle San Luis, y después ya para la basílica. La verdad es que a mí me pareció muy emotivo. Cierto es que eso hizo que se retrasara la entrada. La verdad es que prácticamente a las 2 de la tarde estábamos haciendo el giro de 360 grados de la Resolana, cuando salimos a la Resolana, y bueno, pues la verdad es que la Virgen realmente donde estuvo más tiempo fue desde la Resolana a la Basílica. Entiendo que también era un sitio donde la Virgen se tiene que estar con su hermano, con su devoto y con su gente, ¿no? Pues amigos, aquí ha estado Manuel Antonio Santiago con su padre,
o Antonio Santiago con su hijo. Ellos han disfrutado de una Semana Santa que ha sido sin duda especial. Muchas gracias por haber estado aquí en El Llamador, a descansar y a recordar lo vivido, que no es poco. Muchas gracias a vosotros. Pues con ellos dos les decimos adiós, señoras, señores. Realizó Manu Japón. Hasta mañana.